Muy buenas tardes, apreciados estudiantes. Recibo un cordial y fraterno saludo de bienvenida a este espacio académico del curso Antropología Filosófica. Espero que se encuentren muy bien junto a su familia y que este encuentro de esta web conference se convierta en una oportunidad para ustedes para pensar, para cuestionar y reflexionar sobre uno de los problemas más apasionantes de la filosofía, y es la pregunta por el ser humano. En esta sesión no solo vamos a estudiar conceptos, autores, vamos a adentrarnos en preguntas que van acompañadas a la humanidad desde sus orígenes, como quién somos, qué nos hace verdaderamente humanos, qué papel desempeña la ética, la libertad, la espiritualidad y la tecnología en nuestra existencia. También vamos a cuestionarnos hacia dónde se dirige la humanidad en un mundo cada vez más tecnológico. Siendo así, los invito a participar activamente, a cuestionar las ideas, a relacionar los contenidos con su realidad y sobre todo a permitirse adentrarse en ese ejercicio filosófico de asombro. Como afirmaba Sócrates, una vida sin examen no merece ser vivida, y precisamente es aquí que la filosofía nos enseña a examinar nuestra propia existencia y el mundo en donde nosotros habitamos. De tal forma que este espacio, que sea un espacio o un escenario de ese diálogo constructivo, colectivo del conocimiento y de crecimiento humano. Sean todos y todas bienvenidos a este espacio. Bueno, aquí está algo sobre la guía de actividades que vamos a trabajar un poco. Vamos a explicarle un poco esa guía de actividades de ustedes, eh, para que ustedes tengan un poco de conocimiento de qué van a desarrollar, cómo van a desarrollar esa guía de actividades. Bueno, eh, vamos a partir de la guía de actividades que nos encontramos en el momento actual, que es la tarea 3. Consiste en una elaboración reflexiva de un video sobre la ética y la espiritualidad en la vida cotidiana. La presente actividad es una actividad académica que nos invita a realizar un ejercicio de reflexión profunda sobre esa condición humana, comprendiendo que la ética y la espiritualidad no son conceptos abstractos ni alejados de nuestras realidades, sino dimensiones que se encuentran presentes en cada una de nuestras decisiones, y además de esas experiencias cotidianas. Por tal forma que el propósito principal de esta tarea es que logremos desarrollar ese pensamiento crítico y filosófico frente a las problemáticas actuales del ser humano y que están relacionados con los contenidos teóricos del curso, con nuestro contexto familiar, social y al mismo tiempo un contexto cultural. En primer lugar, debemos seleccionar un tema central que despierte nuestro interés y que tenga relación con una problemática contemporánea como la desigualdad social, la exclusión, la discriminación, la pérdida de valores o el impacto de la tecnología en la vida humana. La intención no es describir el problema de una manera superficial, sino analizarlo, cómo está afectando la dignidad humana y cuáles son las implicaciones éticas y espirituales que se derivan de esa situación. Posteriormente, necesitamos observar nuestro entorno y reconocer esas situaciones reales, que nos permitan tomar ejemplo de ese tema escogido.
podemos utilizar o recurrir a experiencias familiares, podemos recurrir a esos acontecimientos de nuestra comunidad o hechos que ocurren en la sociedad colombiana. Por lo tanto, que aquí la filosofía cobra un sentido cuando somos capaces de relacionar la teoría y la vida misma. Por ello, debemos buscar en los materiales del curso conceptos filosóficos que favorezcan a nuestra argumentación, tales como la dignidad humana, la bioética, el transhumanismo, la interdisciplinaridad o la espiritualidad. Una vez que ustedes hacen la recopilación de esa información, vamos a elaborar un guión que servirá de orientación para el video. Ese video debe tener una introducción, se debe presentar el tema y explicar por qué es importante reflexionar sobre él. En el desarrollo, analizaremos los ejemplos seleccionados y los vamos a relacionarlos con las teorías filosóficas estudiadas. Finalmente, en una conclusión del mismo video, vamos a expresarnos nuestras reflexiones personales y vamos a invitar a la audiencia a cuestionar sobre su propio actuar y sobre esa manera en que se permite contribuir a la construcción de una sociedad que sea justa y humana. Después de diseñar ese guión, procederemos a la grabación del video. Es un espacio adecuado, con buena iluminación, un audio claro. El video debe tener una duración entre 5 y 7 minutos. Debe ser abordado por nosotros mismos, sin utilizar inteligencia artificial para la creación de texto o voces o imágenes, garantizando así la autenticidad y la honestidad académica. Posteriormente, realizaremos la edición del video, corrigiendo posibles errores y agregando elementos que mejoren su calidad. Asimismo, incluiremos la referencia bibliográfica en normas APA, reconociendo esas fuentes consultadas y evitando cualquier situación de plagio académico. Finalmente, vamos a compartir nuestro trabajo en el foro colaborativo. Vamos a comentar las reflexiones de otros compañeros y entregaremos el producto final en el entorno de evaluación. Esta actividad trasciende la elaboración de un simple video. Presenta una oportunidad para pensar filosóficamente nuestra existencia, así fortalecer nuestra capacidad argumentativa y reconocer que la ética y la espiritualidad constituyen pilares fundamentales para la construcción de una sociedad más humana, una sociedad solidaria y consciente de la dignidad de cada persona. En eso consiste lo que es la guía de aprendizaje en la tarea 3, en la elaboración reflexiva de un video sobre la ética y la espiritualidad en la vida cotidiana. Es de mencionar que esta actividad tiene una ventana operativa que se abrió la actividad el 18 de mayo y finaliza el 6 de junio de 2026. Tiene un puntaje de 200 puntos. Está basado en el resultado de aprendizaje 3, que vamos a formular esas reflexiones filosóficas argumentadas frente a las problemáticas humanas, como se lo mencionaba anteriormente, la desigualdad, transhumanismo, desde ese enfoque ético, sociocultural e interdisciplinar. En eso consiste la actividad. Bueno, vamos en esta web conference, vamos a tratar algunos autores o lecturas que son de carácter obligatorio para la realización de ese video. Vamos a conocer un poco qué es el transhumanismo,
del señor Díez. Vamos a conocer el poshumanismo y la ética, perdón, y el poder de la técnica de Fernández Mateo. Vamos a conocer también unas reflexiones de la humanidad de González Arias. Y por supuesto vamos a adentrarnos en esa interdisciplinaridad en filosofía, derecho, pedagogía y sociedad de Memento 2024. ¿Qué es lo que buscamos aquí con estas lecturas tratadas? Eh, esta lectura dialogan entre sí para tratar de comprender los retos actuales del ser humano en un mundo que está atravesado por la tecnología, ese poder, la ética y la diversidad cultural. Por lo tanto, vamos a tener ese desafío común, es qué tipo de futuro queremos construir. Uno centrado en esa perfección técnica o en la plenitud y dignidad humana. Y eh, nos adentramos en nuestra primera, perdón, nos adentramos en nuestra primera diapositiva que vamos a trabajar. Y esta diapositiva que vamos a trabajar un poco, vamos a hacer la definición del transhumanismo. Y debemos partir, ¿qué es el transhumanismo? El transhumanismo es una corriente filosófica, científica y tecnológica que sostiene que el ser humano puede y debe superar sus limitaciones biológicas mediante el desarrollo de nuevas tecnologías. Eso quiere decir que tiene unos objetivos y esos objetivos están basados en mejorar la capacidad física, intelectuales, emocionales e incluso morales de las personas, utilizando herramientas como la ingeniería, esa ingeniería genética, la inteligencia artificial, la nanotecnología, la robótica y las interfaces cerebro-computador. Este término fue utilizado por primera vez por el biólogo y filósofo Julian Pulley, quien afirmaba que la humanidad podía trascenderse a sí misma y evolucionar hacia una nueva etapa de su existencia. Sin embargo, desde la filosofía surge una pregunta fundamental y es hasta qué punto el ser humano puede modificarse sin dejar de ser humano. Esta pregunta constituye el centro del debate filosófico contemporáneo. Y aquí que nace la idea de que el ser humano es digamos que es un proyecto inacabado, porque el transhumanismo parte de su tesis antropológica muy fuertes, y es que el ser humano es una realidad incompleta. Para los transhumanistas, el, el envejecer es un defecto biológico. Las enfermedades es una falla de organismo. La muerte es un problema técnico que algún día podría solucionarse. Por ellos, considerar que la tecnología tiene la misión de perfeccionar la naturaleza humana. Y desde esta perspectiva, el ser humano deja de ser una realidad que es dada por esa naturaleza y se convierte en un proyecto de ingeniería susceptible a ser diseñado y mejorado. Esto nos trae una reflexión filosófica y debemos volver a ese filósofo alemán Martin Heidegger, quien advertía que la técnica puede llevarnos a considerar al ser humano como un objeto manipulable y como un ser que está dotado de dignidad. Y aquí, volviendo a ese concepto de Martin Heidegger, la pregunta entonces, ¿somos personas
o simplemente es material biológico subsistible a ser perfeccionado? Debemos de pensar un momento en esas palabras que nos decía Martin Heidegger, que advertía que la técnica puede llevarnos a considerar al ser humano como un objeto manipulable y no como un ser dotado de dignidad. Pero también debemos partir que ese cuerpo humano como un soporte inadecuado. Los transhumanistas eh, consideran que el cuerpo humano es insuficiente. ¿Por qué? Porque este se enferma, posee unas capacidades ilimitadas, limitadas, está condenado a la muerte y se deteriora. Por esa razón, se propone reemplazar o mejorar partes del cuerpo mediante la tecnología. Un ejemplo son las prótesis robóticas, corazones artificiales, implantes neuronales, eh, organismos impresos en 3 dimensiones y también lo que conocemos hoy en día como mejoramiento genético. Ahora, desde el punto de vista filosófico y haciendo, o más bien cuestionándonos esas reflexiones filosóficas, para la filosofía clásica, especialmente en Aristóteles, el cuerpo y el alma forman una unidad inseparable. No son una mente encerrada en un cuerpo, somos una totalidad. Si comenzamos a reemplazar progresivamente el cuerpo humano por componentes artificiales, surge una pregunta de carácter profundo, y es en qué momento dejaríamos de ser humano para convertirnos en otra cosa. Porque mi cuerpo es mío. Yo tengo una autonomía sobre mi propio cuerpo. Y el transhumanismo defiende el principio de la autonomía corporal, porque él nos dice que cada individuo tendría derecho a decidir qué modificaciones realizar sobre sí mismo. Y esta idea se fundamenta en la libertad individual. Sin embargo, la filosofía ética introduce varios cuestionamientos y uno de esos es que todo técnicamente posible es moral aceptable o existen límites éticos para modificación humana o puede una persona alterar su naturaleza sin afectar el bien común. Un ejemplo, supongamos que en el futuro sea posible aumentar la memoria y la inteligencia mediante un implante cerebral. ¿Debería permitirse? Si son algunas personas, si solo algunas personas pudieran pagarlo, aparecería una nueva forma de desigualdad. Humanos mejorados, humanos no mejorados. Por un lado vamos a tener los humanos mejorados y por otro lado vamos a tener los humanos no mejorados. Y es que aquí retomo las palabras de Jürgen Habermas. Este filósofo, Jürgen Habermas, advierte, perdón, sí, él advierte que las modificaciones genéticas pueden amenazar la igualdad y la autonomía de las futuras generaciones. Pero esto va a traer una separación entre el cuerpo y la conciencia, porque algunos transhumanistas consideran que la conciencia humana podría existir independientemente del cuerpo. Incluso sostiene que algún día los recuerdos, las personalidades, la mente podrían ser transferidos a una computadora. A esta posibilidad se le conoce como inmortalidad digital. Y es que aquí vamos a citar a Platón. Desde esa reflexión filosófica vamos a tomar a Platón. Platón considera que el ser humano ha reflexionado sobre la relación entre lo que es el alma y el cuerpo. Sin embargo, la filosofía contemporánea plantea un problema diferente. Y es que si la conciencia humana puede reducirse a información digital. Y aquí el filósofo John Searle
sostiene que una máquina puede procesar información, pero no necesariamente posee una conciencia, emociones o experiencia humana. Una computadora puede simular pensamiento, pero no significa que realmente éste está pensando. Ahora, por otro lado, tenemos lo que es mejorar el ser humano mediante la tecnología. Y es que el transhumanismo pretende aumentar. ¿Qué pretende aumentar? Capacidades físicas, como la fuerza, la velocidad, la resistencia. También aumentar capacidades intelectuales, memoria, aprendizaje, concentración, capacidades emocionales, como lo que es la tristeza, el control de la tristeza, o reducción de la ansiedad. Y también lo que son las capacidades morales, eh, mayor cooperación, mayor empatía. Pero vamos a constatar un ejemplo actual. Los implantes, vamos a tomar el ejemplo de los implantes cerebrales, que son desarrollados para personas con parálisis, que permiten que éstas controlen dispositivos mediante el pensamiento. La tecnología, en este caso, tiene un enorme valor humanitario. Sin embargo, el problema surge cuando la tecnología deja de ser como terapia y se convierte en un instrumento de perfeccionamiento humano. Y eso va a tener unas implicaciones éticas y políticas. ¿Por qué va a tener esas implicaciones éticas y políticas? Porque los transhumanismo no es solamente un debate científico, también tiene conciencia. Desde la filosofía debemos preguntarnos qué es el ser humano. Desde la ética, preguntarnos si existen esos límites morales para el mejoramiento humano. Desde la política, ¿quién tendrá acceso a estas tecnologías? Desde la economía, aumentarán las desigualdades sociales. Desde la religión, está el ser humano intentando ocupar ese lugar de Dios. Si hacemos un ejemplo contextualizado en nuestra amada Colombia, imaginemos que en Colombia se desarrolla un tratamiento genético capaz de aumentar la inteligencia y eliminar enfermedades hereditarias. El costo del procedimiento es digamos que súper alto, extremadamente costoso. Solo las familias ricas pueden acceder a él. Después de 20 años existirían dos grupos: personas genéticamente mejoradas y personas naturales. Las oportunidades laborales, educativas y económicas dejarían de depender de ese esfuerzo y comenzarían a depender de esas modificaciones biológicas. Y es que la desigualdad social sería mucho más profunda que la que conocemos hoy actualmente. Y aquí surge esa gran pregunta filosófica. El verdadero problema del transhumanismo no es tecnológico. La pregunta central va a ser, ¿qué significa ser humano? Si eliminamos el sufrimiento, la enfermedad, la muerte, la fragilidad, el envejecimiento, ¿seguiríamos siendo humanos? La filosofía ha sostenido históricamente que precisamente nuestra vulnerabilidad, nuestra finitud y nuestra capacidad de dar sentido al sufrimiento son elementos constitutivos de la condición humana. Y como reflexión, conclusión y filosófica, el transhumanismo representa una de las mayores revoluciones intelectuales del siglo XXI, porque cuestiona los fundamentos mismos de la antropología filosófica. Nos obliga a pensar si el progreso científico debe orientarse únicamente por el criterio de lo posible o también por el criterio de lo moralmente bueno. Y es que la técnica puede ampliar esa capacidad, pero jamás debe hacernos olvidar de que la dignidad humana no depende de la inteligencia, de la fuerza o de la perfección biológica, como lo advierte el filósofo Hans Jonas.
la humanidad debe ejercer una responsabilidad ética sobre el papel que la tecnología ha otorgado. Para ello, la gran tarea filosófica de nuestro tiempo consiste en garantizar que el desarrollo tecnológico esté siempre al servicio de la persona humana y nunca convierta al ser humano en un simple objeto de experimentación o perfeccionamiento ilimitado. Damos paso a la siguiente diapositiva. Me pasé, creo que sí. Vamos a quedar con esta. Ok, ya estamos en la siguiente diapositiva. Y es que aquí vamos a adentrarnos una de las lecturas de esta lectura sobre el cuerpo como aporte inadecuado, el desafío de transhumanismo. La condición carnal, que es la vulnerabilidad como esencia de la vida. Cuando hablamos de esa condición carnal, no nos referimos únicamente al cuerpo como un conjunto de órganos, huesos y tejidos. Desde la filosofía, la condición carnal significa reconocer que somos seres profundamente limitados, vulnerables y finitos. Somos seres que nacemos, enfermamos, envejecemos y morimos. Nuestra existencia está atravesada por el dolor, la incertidumbre y la dependencia de los demás. El transhumanismo considera que estas limitaciones constituyen un error de la naturaleza y que, por lo tanto, debe ser corregida mediante la tecnología. Sin embargo, la filosofía plantea una postura radicalmente distinta, precisamente porque somos vulnerables, podemos amar, sentir dolor, sufrir con el otro y construir un sentido en nuestra existencia. El filósofo Martin Heidegger afirmaba que el ser humano es un ser para la muerte. Esto significa que nuestra finitud no es un accidente de la vida, sino una condición que nos obliga a preguntarnos por el sentido de nuestra existencia. Si supiéramos que vamos a vivir eternamente, debemos de preguntarnos, ¿valoraríamos el tiempo? ¿Tendrían sentido nuestros proyectos? Cuestionémonos si amaríamos con la misma intensidad. ¿Seríamos capaces de sacrificar algo por los demás? Y es que la fragilidad humana es precisamente la que le da profundidad a nuestra existencia. Por ejemplo, una persona que atraviesa una enfermedad grave suele replantear sus prioridades y comenzar a valorar aspectos que antes consideraba insignificantes. La familia, la amistad, la salud, el tiempo, ese tiempo compartido con los seres queridos. Bueno, lógicamente, la fragilidad nos hace más humanos. Y debemos de preguntarnos si esa persona que atraviesa esa enfermedad grave suele replantear sus prioridades, como se lo decía usted anteriormente. Comenzar a valorar el tiempo, la salud. Y es que la pregunta sería que un ser incapaz de sufrir podría comprender el sufrimiento de los demás, o la eliminación total del dolor nos haría mejores personas.
O más bien, la perfección biológica eliminaría la necesidad de la solidaridad. También tenemos el cuerpo como un soporte inadecuado. Y aquí voy a dar una definición. Y es que los transhumanistas o el transhumanismo sostiene que el cuerpo humano es un soporte defectuoso porque, como se lo decía usted anteriormente, se deteriora, se enferma, tiene capacidades ilimitadas, está condenado a la muerte. Y por esa razón, algunos transhumanistas consideran que el cuerpo es simplemente una plataforma biológica provisional que puede ser sustituida, mejorada o incluso abandonada. Esta afirmación representa una revolución filosófica sin precedentes. Durante siglos, la filosofía ha entendido que el ser humano como una unidad de cuerpo y espíritu. Aristóteles afirma que el cuerpo y el alma forman una sola realidad. No existe por separado. El transhumanismo rompe esta unidad y considera que la conciencia podría sobrevivir más allá del cuerpo. Un ejemplo, si el futuro, si en el futuro pudiéramos reemplazar todos nuestros órganos por componentes artificiales, corazón artificial, ojos biónicos, cerebro conectado a una inteligencia artificial. La pregunta sería inevitable. ¿Seguiríamos siendo la misma persona? Preguntémonos eso. ¿Seguiríamos siendo la misma persona? O hacemos una pregunta para reflexionar. ¿Quién, qué nos hace ser quien somos? Nuestro cuerpo es simplemente un instrumento, forma parte de nuestra identidad. Si cambiamos completamente nuestro cuerpo, seguimos siendo nosotros. Y aquí que existe esa ambición antropotécnica, se podría llamar así, porque Antonio Díez denominaba ambición antropotécnica el deseo humano de desdiñarse a sí mismo. Y es que durante miles de años la humanidad intentó reforzar, transformar la naturaleza. Construyó ciudades, inventó máquinas, domesticó animales. Hoy el ser humano pretende algo mucho más radical, convertirse en el ingeniero y el arquitectónico de su propia evolución. Y es que la especie humana ya no quiere adaptarse a la naturaleza, quiere modificarla y modificarse a sí misma. Por primera vez en la historia, el ser humano se convierte, digamos que simultáneamente en creador, diseñador y productor. Porque modificar genéticamente un embrión para eliminar una parece moralmente aceptable. Pero, ¿y si modificamos el embrión para hacerlo más inteligente? ¿Y si elegimos el color de sus ojos? ¿Y si seleccionamos su estatura? ¿Dónde termina la medicina y dónde comienza esa fabricación del cerebro? Y aquí debemos de preguntarnos, ¿tenemos derecho a diseñar las futuras generaciones? ¿Los hijos seguirán siendo un don o se convertirán en un producto? ¿Hasta dónde puede llegar el poder de la ciencia? Esas preguntas son de reflexión. Ahora, cuando hablamos de los cuerpos no normativos, una de las críticas más profundas de Diegues, de este señor que estamos hablando en esta lectura, es que la obsesión por la perfección puede producir nuevas formas de exclusión. ¿Por qué nuevas formas de exclusión? Porque el transhumanismo podría crear un modelo ideal del ser humano, más inteligente, más fuerte, más productivo, más eficiente. Todo aquel que no cumple con ese ideal podría ser considerado un ser humano deficiente. Y es que la historia nos enseña que toda sociedad que define un modelo de perfección termina excluyendo a quien no encaja en él. Un ejemplo, las personas con discapacidad podrían ser vistas como un individuo que necesitan ser corregidos o mejorados para ser
plenamente aceptado. Y la pregunta es profundamente ética. ¿La dignidad humana depende de la perfección? La respuesta de la filosofía es contundente. No, la dignidad humana no depende de belleza, de inteligencia, de productividad, de salud. La dignidad es inherente a toda persona. Y por eso debemos de hacer esta reflexión. ¿Quién decidirá qué significa ser perfecto? Una persona con discapacidad vale menos que una persona genéticamente mejorada. Y la diferencia humana debe corregirse o respetarse. Y tenemos aquí lo que conocemos en esta diapositiva. También vamos a hablar un poco de la eugenesia liberal y la fractura social. La eugenesia liberal consiste en permitir que el mercado decida quién puede acceder al mejoramiento humano. El peligro es inmenso. Por primera vez en la historia podría existir diferencias biológicas compradas con dinero. Y la desigualdad dejaría de ser únicamente económica. ¿Por qué? Porque se convertiría en genética, intelectual y biológica. Contextualizado en el contexto colombiano, supongamos que existe un tratamiento que aumenta ese coeficiente intelectual. Su costo es de 500 millones de pesos. Un ejemplo, son las familias más ricas que pueden acceder. Dentro, dentro de 30 años, los mejores empleados serán para los mejorados. Las mejores universidades van a admitir a los mejorados. Ese poder político estará en manos de los mejorados. La pobreza dejaría de ser un problema económico y se convertiría en una condición biológica hereditaria. Y aquí le voy a tener una reflexión final, porque el verdadero desafío del transhumanismo no consiste en saber cuánto puede avanzar la tecnología. Tal vez la grandeza de preguntarnos qué significa el ser humano. Y esa grandeza del ser humano, de la humanidad, no reside en ser perfecta, sino en sus capacidades de amar, a pensar de su fragilidad, de construir esperanza en ellos, de ese sufrimiento y de reconocer la dignidad de toda persona, incluso en su vulnerabilidad. Para ello, la gran pregunta que debemos hacernos como filósofos y ciudadanos del siglo XXI es si algún día podemos convertirnos en algo más humano. ¿Seguiremos teniendo razones para llamarnos humanos? Continuamos con la siguiente diapositiva. Sí, bueno, vamos a mirar si me pasé, creo que aquí estamos en la diapositiva, si ya llegué. Bueno, estamos en la siguiente diapositiva y vamos a trabajar la lectura de Fernández Mateo. La técnica es el nuevo sujeto de la historia. Vamos a hablar un poco sobre ese poshumanismo tecnológico y el crepúsculo del humano. Bueno, y quiero empezar de Fernando Mateo 2021 con una introducción, pero al mismo tiempo con una pregunta. ¿Estamos viviendo el crepúsculo del humano? Y es que durante más de 2000 años, la filosofía consideró al ser humano como el protagonista de la historia, desde Sócrates hasta acá. El hombre era entendido como un ser racional, libre, ético y capaz de orientar su propio destino. La técnica era un instrumento, una herramienta creada para facilitar la vida. Sin embargo, en la lectura, adentrarnos a la lectura de Fernández Mateo 2021, sostienen una tesis profundamente provocadora. Y es que la técnica ha dejado de ser un simple instrumento y se ha convertido en el nuevo sujeto de la historia. Es decir, en la fuerza que organiza, que dirige
que determina cada vez más nuestras formas de vivir y pensar y relacionarnos. Y es que el riesgo es que el ser humano termine convertido en objeto de su propia creación. Y debemos de cuestionarnos. ¿Seguimos construyendo tecnología para servir a la humanidad? Pues estamos transformando la humanidad para adaptarla a la exigencia de la tecnología. Y ya que la técnica, como primer punto, técnica como nuevo sujeto histórico, porque tradicionalmente la técnica era un medio, el martillo, la imprenta o el computador existían porque el ser humano les otorgaba un propósito. La técnica no tenía voluntad propia. Pero en la actualidad ocurre algo distinto. La tecnología ya no solo resuelve problemas, también crea nuevas necesidades, nuevas dependencias, nuevas formas de vida. Porque vivimos una sociedad en que trabajamos según los tiempos de las máquinas, primero que todo. Nos comunicamos mediante plataformas digitales. Tomamos decisiones influidas por algoritmos. Construimos nuestra entidad en redes sociales. Por lo tanto, la técnica ha comenzado a organizar la vida humana. Y aquí vuelve y cito Heidegger. Advertía que el verdadero peligro de la técnica no está en las máquinas, sino en la que terminamos mirando toda la realidad desde una lógica técnica. Todo debe ser útil, eficiente y productivo. Incluso las personas comienzan a ser valoradas por su rendimiento. Y si tomamos un ejemplo para reflexionar, hace algunos años, esperar varios días por una respuesta era normal. Hoy, si un mensaje no es respondido en 5 minutos, aparece la ansiedad. ¿Qué cambio da? Nos cambió nuestra naturaleza humana. Cambió el ritmo de la tecnología, nos impuso. Eso quiere decir que el ritmo que la tecnología nos impuso y que la técnica comenzó a moldear nuestras experiencias de tiempo. Preguntémonos filosóficamente, ¿quién controla realmente nuestro tiempo? ¿Somos capaces de desconectarnos de las redes sociales? O más bien, la tecnología nos hace más libres o más dependientes. Y es que aquí viene un punto bien chévere, que es el desplazamiento del ser humano. Porque Fernández Mateo 2021 en su lectura sostiene que el ser humano está perdiendo progresivamente su centralidad como sujeto ético y racional. Muchas decisiones que antes eran exclusivamente humanas, ahora son mediadas por sistemas tecnológicos. Los algoritmos seleccionan la información que recibimos, determinan el contenido que vemos, recomiendan productos, influyen en las opiniones políticas y predicen nuestros comportamientos. Poco a poco, la capacidad de decidir comienza a desplazarse desde la persona hacia la tecnología. Esto representa un desafío enorme para la filosofía, porque la libertad ha sido considerada siempre una de las características esenciales de la condición humana. Si contextualizamos un ejemplo, cuando una plataforma de streaming nos recomienda qué película ver, parece una ayuda, pero cuando esos algoritmos comienzan a decidir qué noticias debemos leer, qué candidatos políticos debemos seguir, qué personas son compatibles con nosotros, entonces la cuestión deja de ser tecnología y se convierte en un problema filosófico. Y debemos preguntarnos, si un algoritmo conoce nuestro gusto mejor que nosotros mismos, ¿seguimos siendo libres? La libertad consiste en elegir o en elegir por nosotros mismos. ¿Qué sucede cuando delegamos decisiones de las máquinas? Preguntémonos eso, porque vamos a conocer otro punto que es la despersonalización del ser humano. Y es que aquí
La despersonalización ocurre cuando la persona deja de ser considerado un sujeto único e irreparable y pasa a convertirse en un dato, un perfil, un número, un código, una estadística. Y el ser humano empieza a ser reducido a información. El filósofo Emmanuel Moiner, sí, si mi mente no falla, él afirmaba que la persona es mucho más que las funciones que desempeña. Una persona, como se lo decía anteriormente, usted ama, sufre, espera, tiene proyectos, posee dignidad. Nada de esto puede reducirse a un algoritmo. Un ejemplo, las, las empresas las empresas tecnológicas pueden saber qué compramos, qué lugares visitamos, cuánto tiempo dormimos, cuáles son nuestros bonos, pero ninguna base de datos puede medir la tristeza de perder un ser querido, la alegría de un nacimiento, el sufrimiento de la soledad, la profundidad de la... Porque la persona es más grande que la información que produce. Y si miramos el cuarto punto, que es el poder creciente de la tecnología, es que la tecnología moderna posee un poder sin precedente porque tiene la capacidad de intervenir simultáneamente en la economía, en la política, la medicina, la educación, la guerra, la vida privada. Nunca antes en la historia la humanidad había tenido tanto poder para transformar el mundo y transformarse a sí mismo. Vuelvo y cito a Hans Honaf y él advertía que el poder tecnológico ha crecido mucho más rápido que nuestra responsabilidad moral y podemos hacer cosas que todavía no sabemos si deberíamos hacer. Y el poshumanismo tecnológico, perdón, el poshumanismo tecnológico sostiene que el ser humano es apenas una etapa de la evolución y que puede ser superado mediante tecnología. La idea es profundamente revolucionaria. ¿Por qué? Porque por primera vez en la historia se plantea la posibilidad de mejorar genéticamente a las personas, integrar inteligencia artificial al cerebro, aumentar las capacidades cognitivas, eh, ¿sí? También estaríamos prolongar definitivamente la vida. Y es que debemos de preguntarnos, ¿qué puede hacer el ser humano? Y si se convierte en qué clase de ser humano queremos construir. Si eliminamos la enfermedad o el sufrimiento, seguiremos comprendiendo la compasión. Y por eso tenemos la pérdida del sentido ético y espiritual, que una de las críticas más profundas de Fernández Mateo es que la lógica de la eficiencia puede terminar desplazando la reflexión ética. Porque la pregunta moral, esto es bueno, está sustituida por la pregunta técnica, esto funciona. Y la sociedad contemporánea comienza a valorar la rapidez, la productividad, la eficiencia, pero olvida cuestiones esenciales como la dignidad, la justicia, la solidaridad. Y por último, lo que es el sentido de la vida. La técnica puede enseñarnos cómo hacer las cosas, pero no puede responder por qué debemos hacer. Y aquí le tengo una reflexión final para la elaboración de su idea, porque Fernández Mateo nos deja una de las preguntas más inquietas de la filosofía contemporánea. Y es que ¿estamos creando tecnología para humanizar la vida o estamos sacrificando nuestra humanidad en norma del progreso? Tal vez el verdadero peligro del siglo XXI no es la aparición de de esas máquinas inteligentes que nosotros. El verdadero peligro es que el ser humano renuncia a pensar, renuncia a decidir y actuar éticamente, dejando que la técnica se convierta en un nuevo soberano de la historia. Porque el día en que permitamos que los algoritmos decidan qué pensar,
qué desear y cómo vivir, quizás seguiremos siendo biológicamente humanos, pero habremos perdido aquello que nos hace verdaderamente personas, la libertad, la conciencia moral, la capacidad de preguntarnos por el sentido de nuestra existencia. Y ahora vamos a adentrarnos a la tercera lectura, que es la lectura de González Arias. ¿Sí? Ya estamos en la diapositiva. En la de González Arias, transhumanismo, una reflexión desde la humanidad. Y es que en el artículo de Indira González Arias, de esta imagen que te pueden ver, se constituye una profunda defensa de las humanidades frente al creciente poder del paradigma tecnocientífico. La autora no niega los avances de la ciencia ni los beneficios de la tecnología. Por el contrario, se reconoce su enorme potencial para mejorar la calidad de vida. Sin embargo, advierte que el verdadero problema surge cuando el progreso técnico se convierte en el criterio absoluto para definir qué es el ser humano y cómo debe ser su futuro. Las humanidades, la filosofía, la ética, la historia, la literatura, el arte, nos recuerda que existen preguntas que la ciencia no puede responder. Ejemplo de eso, ¿qué significa vivir bien? ¿Qué es la dignidad humana? ¿Qué tipo de sociedad queremos construir? Pues existen límites éticos para el progreso tecnológico. Y el gran interrogante del siglo XXI no es si podemos transformar al ser humano mediante la tecnología, sino debemos hacerlo y con qué fines. Ahí está ese interrogante que debemos contestar. Porque si hacemos una reflexión desde la humanidad, el ancla ético del proceso, si hacemos esa definición, las humanidades, representa el espacio donde el ser humano reflexiona sobre sí mismo, sobre su dignidad, sus valores y el sentido de su existencia. La ciencia nos dice cómo funcionan las cosas. Las humanidades preguntan, ¿a qué sirven las cosas? ¿Qué consecuencias tienen? ¿Son moralmente aceptables? Y es que Indira González Arias, en su lectura, en su artículo, sostiene que las humanidades son indispensables porque recuerdan que no todo lo técnicamente posible es necesario, deseable o justo. Un ejemplo, la ingeniería genética puede permitir modificar embriones humanos. La pregunta científica es, ¿podemos hacerlo? La pregunta filosófica es, ¿tenemos derecho a decidir las características de las futuras generaciones? La diferencia es bastante enorme. ¿Por qué? Porque la primera pregunta por una eficiencia, la segunda busca por una justicia. Y es que vamos a imaginarnos una sociedad donde la ciencia pudiera eliminar cualquier discapacidad antes del nacimiento. Y es que la pregunta incómoda sería, ¿estaríamos eliminando enfermedad o eliminando la diversidad humana? Y es que existe esa crítica de tecnológico, porque el determinismo tecnológico es la carencia, es la creencia, perdón, sí, es la creencia de que la tecnología avanza de manera inevitable y que la sociedad simplemente debe adaptarse a ella. Desde esta perspectiva, pareciera que todo lo que puede inventarse es inventarse. Todo lo que puede hacerse debe hacerse. Y es que ahí radica que todo avance tecnológico es automáticamente positivo. Y es que el autor González Arias, la autora, perdón, González Arias, cuestiona esta idea y recuerda que la tecnología no es neutral. Detrás de cada innovación existe interés económico, político y cultural. Y que la tecnología siempre responde a determinadas visiones del mundo. Un ejemplo, las redes sociales fueron creadas para conectar personas, sin embargo, también son utilizadas para manipular elecciones, difundir desinformación, generar adicciones,
comercializar datos personales. Y también debemos preguntarnos que si la misma herramienta puede convertirse para emancipar o para dominar. Y al mismo tiempo, y alguna pequeña reflexión, y es que la historia demuestra que el progreso científico no siempre ha significado progreso humano. En el siglo XX se produjeron avances médicos extraordinarios, desarrollo de la energía nuclear, tecnología de la comunicación, pero también produjo guerras mundiales, bomba atómica, sistemas de vigilancia masiva. La ciencia produce poder, la ética debe orientar el uso de ese poder. Bueno, continuamos. Y existen lo que son las centralidades de la persona. Y es que es una de las tesis más importantes del humanismo, es que la persona es un fin en sí misma y nunca en un medio para alcanzar objetivos. Recordamos un poco a Kant. Kant afirmaba, obra de tal manera que trates a la humanidad siempre como un fin y nunca solamente como un medio. El transhumanismo corre el riesgo de invertir este principio. ¿Por qué? Porque las personas pueden terminar siendo vistas como un proyecto de mejoramiento, un objeto de intervención, un producto susceptible de optimización, pero la dignidad humana no depende de la inteligencia, de la productividad, de la perfección física o la eficiencia. La dignidad es intrínseca. Por ejemplo, una persona con discapacidad intelectual posee exactamente la misma dignidad que un científico brillante. Su valor no depende de su rendimiento, depende de la condición de persona, de su condición de persona. Pero también eso trae un progreso técnico y social, porque González Arias reconoce que la innovación científica puede mejorar la vida humana, pero advierte que el progreso tecnológico también genera profundos riesgos, desigualdad tecnológica, la deshumanización, concentración en el poder, control social. Y el problema no es la tecnología, el problema es crear que la tecnología puede resolver todos los problemas humanos, porque la modernidad creó el mito del progreso. La idea es de que cada avance tecnológico no hace automáticamente mejores. Sin embargo, Arias González nos advierte que la humanidad vive hoy una paradoja. Nunca habíamos tenido tanta tecnología y al mismo tiempo crece la incertidumbre, aumentan los riesgos globales, se hace una profundización en las desigualdades, se deteriora el medio ambiente. Y tenemos es un riesgo de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial presenta uno de los mayores desafíos éticos en nuestro tiempo. Porque la autora también señala riesgos como la pérdida de privacidad, decisiones automatizadas, sesgos algorítmicos, desplazamiento del juicio humano. Y el peligro no es que la máquina piense, el peligro es que los seres humanos dejan de, de pensar. Ok. Un ejemplo de algoritmo es cómo percibimos lo que pensamos. Pero también existen los riesgos de la biotecnología, porque la biotecnología permite intervenir directamente sobre la vida humana. La manipulación genética, la selección embrionaria, el mejoramiento cognitivo, la edición genética. Y es que González Arias advierte que estas tecnologías pueden conducir a la mercantilización de la vida humana en nuestras formas de desigualdad. Y es que si solo las personas más ricas pudieran mejorar genéticamente su cerebro, preguntémonos, ¿no estaríamos construyendo una sociedad aristocracia biológica? Las desigualdades económicas se convertirían en desigualdades géneras. Y eso nos lleva al mito de la ciencia y el progreso, porque uno de los aportes más originales de González Arias consiste
en afirmar que la ciencia y la tecnología han terminado ocupando el lugar que antiguamente ocupaba la religión. La humanidad deposita en ella una confianza casi absoluta. La ciencia aparece como la nueva promesa de salvación. Sin embargo, la autora recuerda algo fundamental, y es que la ciencia es una creación humana. ¿Por qué? Por ello tiene límites, puede equivocarse, puede producir un riesgo, no posee todas las respuestas. Y es una reflexión final de esta autora, concluye que el desafío no consiste en detener el avance científico, sino en orientarlo éticamente. Porque las humanidades nos recuerda algo que el entusiasmo tecnocientífico suele olvidar. El ser humano no es únicamente biología, información, rendimiento, productividad. El ser humano también es conciencia, libertad, memoria, cultura, espiritualidad, capacidad de amar y de sufrir. Para ello, la gran pregunta debe acompañarnos. ¿Queremos construir un futuro centrado en la perfección técnica o un futuro centrado en la plenitud humana? Porque una sociedad puede llegar a ser extraordinariamente avanzada en términos tecnológicos y al mismo tiempo profundamente, pobremente en la humanidad. Damos paso a la siguiente diapositiva. Ok, continuamos. Hemos llegado el, a, abordarnos la interdisciplinar, el estudio actual en la filosofía, lo que es derecho, periodismo, política y social. Uno de los mayores errores de la sociedad contemporánea que consiste en creer que los problemas humanos pueden ser explicados desde una única perspectiva. La pobreza no es solamente un problema económico. La violencia es únicamente un problema jurídico. La exclusión social no se reduce a una cuestión política. Y la deshumanización tecnológica no puede resolverse únicamente desde la ingeniería. La obra de estudios actuales en filosofía, derecho, pedagogía y política y sociedad plantea, esta lectura plantea una idea fundamental del ser humano, una realidad compleja, situada e interdisciplinaria. Esto significa que cada persona debe comprenderse desde múltiples dimensiones: ética, cultural, jurídica, educativa, política y social. Porque la interdisciplinaridad surge porque ninguna ciencia por sí sola logra responder grandes preguntas humanas. Y una de ellas, ¿qué significa vivir dignamente? ¿O qué es la justicia? ¿Por qué existen las desigualdades? ¿Qué debemos evitar? ¿Qué sociedades queremos construir? Y comprender al ser humano exige un diálogo constante, sí, constante entre saberes. Porque la filosofía es el arte de preguntar por el sentido de la existencia. Porque la filosofía es la disciplina que se pregunta por los fundamentos de la realidad humana. Su tarea no consiste en ofrecer respuestas definitivas, sino de mantener viva esa capacidad de preguntarnos sobre nuestra existencia. Una de esas preguntas que las sabemos es: ¿qué significa ser humano? ¿Quién somos? ¿Qué nos pisa? ¿Tiene sentido el sufrimiento? Y es porque la filosofía nos enseña a pensar críticamente y no aceptar las cosas simplemente porque siempre han sido así. Sócrates afirmaba: una vida sin examen no merece la vida ser vivida. La filosofía nos invita precisamente a examinar nuestra vida y nuestro mundo, porque vivimos en una sociedad donde muchas personas creen que el éxito consiste en tener dinero, poder o reconocimiento. La pregunta filosófica: ¿puede una persona ser rica y al mismo tiempo profundamente infeliz? La respuesta nos obliga a pensar que la felicidad humana es mucho más compleja que el éxito económico. En la era, en la era de las redes sociales,
Millones de personas buscan aprobación mediante me gusta y seguidores. Es un ejemplo. Y la pregunta filosófica es, ¿nuestro valor depende de la cantidad de personas que nos siguen o de la calidad de personas que somos? Pero también tenemos el derecho como una protección a la dignidad humana. El derecho, que es entendido como el conjunto de normas que busca garantizar la convivencia, la justicia y la protección de los seres, de los derechos fundamentales de los seres humanos. Sin embargo, el derecho no es solamente un sistema de leyes. Detrás de cada norma jurídica existe una pregunta filosófica. ¿Qué significa tratar justamente a las personas? Los derechos tienen como finalidad de proteger la dignidad, la libertad, la igualdad, la dignidad, la integridad humana. Sin justicia, la sociedad termina imponiendo la ley del más fuerte. Un ejemplo contextualizado en Colombia, y es la Constitución Política de Colombia reconoce el derecho a la educación, pero la realidad muestra que miles de jóvenes en zonas rurales todavía tenemos enormes dificultades para acceder a una educación de calidad. La pregunta jurídica es, ¿existe realmente igualdad cuando las oportunidades son tan diferentes? Y es que aquí la justicia no consiste únicamente en que todos tengamos los mismos derechos escritos en un mismo papel. La verdadera justicia exige que todas las personas tengan condiciones reales para ejercer esos derechos. Pero también tenemos lo que es la pedagogía, que forma al ser humano y no solo profesionales. Porque la pedagogía es una disciplina que reflexiona sobre la formación integral de las personas. Educar no significa únicamente entrenamiento de información. Educar significa formar pensamiento crítico, desarrollar sensibilidad ética, construir ciudadanía, aprender a convivir, cultivar empatía, descubrir el sentido de la responsabilidad. Si recordamos un poco lo que dice Paulo Freire, afirmaba que la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Por lo tanto, la pedagogía forma seres humanos capaces de transformar su realidad. Y la política, que es la búsqueda del bien común, la política no debe entenderse únicamente como elección o partido político. Desde Aristóteles, la política es el esfuerzo colectivo para construir una sociedad más justa y que tenga una finalidad con el bien común. Y la política reflexiona sobre el poder, esa participación política, la justicia social, igualdad de oportunidades, distribución de recursos. Y y eso nos lleva a nosotros a tener un enfoque interdisciplinario de cómo es la realidad compleja, porque la interdisciplina reconoce que el ser humano no puede reducirse a una sola definición. Ahora bien, como una reflexión final, la interdisciplinaridad nos enseña una gran lección filosófica. Comprender al ser humano exige aprender a mirar la realidad desde múltiples perspectivas. Ninguna disciplina posee todas las respuestas. La filosofía nos enseña preguntando por el sentido. El derecho nos recuerda la importancia de la justicia. La pedagogía nos invita a formar seres humanos críticos y sensibles. La política nos llama a construir bien como finalmente la pregunta que deja esta lectura o esta exposición o esta conferencia. ¿Queremos una sociedad tecnológicamente avanzada pero socialmente indiferente? O una sociedad que ponga el conocimiento al servicio de la dignidad humana? Bueno, chicos, con esto hemos llegado ya al final de nuestra web conferencia. Me queda por darle a ustedes la más gracia por participar. Les espero que vean esta web conferencia y tomen apuntes para realizar sus actividades. Nos vemos en otra ocasión.